Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Este video es más informativo que otra cosa. Julio Enciso fue presentado al Brighton de Inglaterra. Julio Enciso va a estar jugando la Premier League, señores. Ya fue oficialmente presentado. Bueno, ya estamos viendo obviamente las imágenes de Julio Enciso con la camiseta del Brighton. Ahora supongo que estarán viendo. Así que bueno, fue presentado por fin. La verdad es que la gente estaba muy, muy apresurada, la verdad que no sé cómo es la palabra, pero bueno, ya estaban queriendo que se le presente, y bueno, por fin se le presentó hoy a la mañana, muy temprano la verdad, pero en Inglaterra creo que era un poquito más tarde, así que bueno, por fin se le presentó y ojalá que la rompa, la verdad, desde acá le doy mis buenos deseos a Julio Enciso, ojalá que la rompa y que, bueno, que sea el principal jugador para la selección, para que nos lleve al mundial y que, bueno, ojalá que la rompa y que pueda llegar a otro club más grande de Europa, que este sea como una escala, digamos. Así que eso. Acá está el tweet que subió el Brighton presentando a Julio Enciso. La verdad que no entiende inglés, así que, bueno, ahí está. No entiende inglés, así que, bueno, si ustedes quieren traducirlo, traduzcanlo, pero bueno, ahí está. No sé qué dice, la verdad, pero bueno, pero sí, lo que sí que lo presentó, así que por fin, la verdad, yo estoy cumpliendo con la información. Obviamente no es un jugador de Olimpia, pero igual le doy mis buenos deseos porque es paraguayo. Al paraguayo siempre hay que apoyarlo, esté donde esté, sea del club que sea. Si era de Cerro, igual también lo apoyaría. Y bueno, más que nada también porque ayuda mucho a la selección y ayuda mucho a Paraguay. Y ojalá que la rompa para que más equipos quieran apostar por paraguayos, ¿no? Porque, bueno, ustedes dicen, bueno, a Brasil siempre le compran los jugadores y todo eso. La verdad es que les compran porque hay muchos brasileños que la rompen y, bueno, obviamente si hay muchos brasileños que la rompen, van a comprar más brasileños, ¿no? Y lo mismo pasa con los argentinos y con los uruguayos. Para mí solo falta que un paraguayo la rompa, pero mucho, y para que nuestros jugadores vayan más a Europa, digamos, ¿no? Para que lo vengan a buscar a Paraguay. Y creo que este es el comienzo. Ojalá que Inciso la rompa y que gracias a él puedan ir ser más jugadores a la Premier League. La verdad que me gustaría verlos a Pulpito en la Premier League, me gustaría verlo a Morales también, y me gustaría verlo a Zárate también en la Premier League, ¿por qué no? Y también a Fernando Cardoso, también me gustaría verlo en la Premier League o no sé, o en la Liga Española también puede ser, pero en la Premier League me gustaría mucho, a Pulpito me gustaría verlo mucho y a Robert Morales, esos dos la verdad que me gustaría un montón, y más otra vez que Morales es de las formativas de Olimpia, así que hay que apoyarlo también y eso. Y bueno, también acá está el video de Julio Enciso hablando inglés, la verdad que es muy gracioso. Obviamente no está hablando muy bien inglés porque, bueno, es su primer día también en Inglaterra y obviamente no va a tener un inglés muy fluido. Pero bueno, ahí está, acá les dejo el video de Julio Enciso hablando en inglés y presentándose y saludando a los hinchas del Brighton, digamos. Así que bueno, acá les dejo el video y eso. Hello Brighton fans, I'm Julio Enciso. Let's go Brighton. Acá está el otro tweet que subió del Brighton, que fue otra joya sudamericana, algo así dice. Bueno, la verdad que no estoy viendo ahora mismo, pero solamente lo estoy poniendo ahora. Y eso. Este fue más que nada un video informativo para informarles sobre Julio Enciso, que ya fue presentado y todo eso. Me gustaría saber qué opinan en los comentarios, si cómo creen que le vaya a Julio Enciso en el Brighton, creen que le va a ir bien, creen que le va a ir mal. Y bueno, espero que le dejen su buenos deseos en los comentarios también. Y también su opinión sobre él. Y lo único que les pido es que tienen la buena siempre. La verdad que no, no suma nada que critiquemos a nuestros compatriotas. Lo único que hay que hacer es apoyar y eso. Bueno, hasta acá el video y nos vemos en el próximo video. Chao.